Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es David Izaza, trabajo con la empresa Signify. La idea es poder hoy comentar un poco todo lo que tiene que ver o lo que debemos de tener en cuenta cuando realicemos un proyecto solar, que debemos de tener en cuenta en cuanto a la aplicación y en cuanto al producto. Quiero empezar presentando nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Signify. Signify es lo que antes conocíamos como la empresa Philips Lighting, que en el año 2018 ha tenido un cambio de nombre corporativo y hoy nos conocemos como Signify Colombia. Buenos días, mi querido David, ¿cómo estás? Rafael, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí trabajando, bienvenido a la academia. Qué bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco para que conozcan de Signify. Signify es la empresa líder a nivel mundial de iluminación. Yo sé que no muchos conocen el tema, pero cuando éramos Philips Lighting, nosotros éramos dueños de casi 30 marcas de iluminación, pero nadie la reconocía, sino que éramos conocidos por nuestra marca bandera, que es Philips. Hoy, uno de los objetivos del cambio de nombre es poderle dar también protagonismo a estas demás marcas y que no solamente nos conozcan por Philips, sino por todas las marcas que tenemos que van enfocadas o dedicadas a muchos nichos del mercado en los cuales se tienen de manera puntual, ¿vale? En este momento, pues vamos a dar inicio a lo que es todo el tema solar. Perfecto. Empecemos por hablar de la radiación solar a nivel global, ¿sí? Pero, qué pena, David, antes de Dale. empezar, me parece importante citar que, como tienen tantas marcas, tienen tanto portafolio, manejan desde lo más básico en productos de iluminación hasta lo más complejo en productos de iluminación. Y eso genera, y más encima, tiene una experiencia de ¿cuántos años? 15 años ya. Eso está muy Poco. bien. Mira, el tema de portafolio, tocas un punto muy importante. Nosotros tenemos un portafolio que lo hemos dividido, digamos, en tres categorías. Una categoría semiprofesional, una categoría profesional y una categoría para proyectos, ¿sí? La semiprofesional es una categoría de portafolio de producto que va muy enfocada a lo que son las aplicaciones residenciales y comerciales, donde no se necesita mucha especificación o un producto muy sobreespecificado para cumplir una tarea de iluminación, digámoslo, al interior de una unidad residencial o el exterior de un local comercial. Luego viene la categoría profesional, que ya es un producto mucho más robusto en cuanto a especificación, tenemos mucha más autonomía en baterías, tenemos paquetes lumínicos mucho más grandes que nos permiten entrar en otras aplicaciones del mercado, aplicaciones industriales, aplicaciones viales y algunas aplicaciones exteriores que requieran, digamos, un producto mucho más complejo y robusto. Y un portafolio ya mucho más, digamos, arriba en cuanto al nivel, que son los portafolios ya de proyectos, que es con lo cual hacemos iluminación vial y nos ceñimos a lo que el cliente quiere o el cliente desea tener del producto. O sea, ya es un producto mucho más customizable, mucho más hecho a la medida del proyecto para atender grandes necesidades. Entonces, digamos que esa es como Pero queramos en el esta portafolio. presentación, los principios básicos que vamos a citar sirven para los tres. Sí, total, total. El tema de cómo dimensionar un panel fotovoltaico, una batería, una aplicación, digamos que eso es transversal a todo el tipo de portafolio y a todas las aplicaciones. Ya ahí vamos a ver, dependiendo de la aplicación, un poco en dónde debemos de tener mayor especificación o menor especificación, pero el concepto, digamos, es el mismo. A ¿Vale? mí el tema de los principios básicos me parece fundamental. ¿Por qué? Porque si no conocemos y entendemos los principios básicos, no podemos construir conocimiento. Total, total. Entonces, esta presentación y esta capacitación es tan fundamental es porque nos vamos a enfocar en principios básicos. Correcto, así es. Entonces, el principio básico de la iluminación solar es obviamente la radiación solar, ¿sí? Partimos de ahí. Tenemos que tener en cuenta que todas las geografías en el mapa o en el mundo tienen diferentes comportamientos de radiaciones solares, ¿sí? Y de ahí también depende, digamos, la configuración o el dimensionamiento del sistema solar. Nosotros, por nuestra ubicación geográfica, digamos, sobre la línea ecuatorial, tenemos casi 365 días de sol, ¿sí? Diferente a lo que son países europeos o a lo que son países asiáticos o del norte de América, en los cuales vemos que se tienen el verano, el otoño, el invierno, y son momentos en los cuales hay radiación, pero no en la misma cantidad y en la misma intensidad que como si fuesen días soleados de manera permanente. Y eso es digamos, de los privilegios que nosotros como país y como región gozamos, porque tenemos luz, o tenemos más bien radiación solar los 365 días del año, y eso hace que los proyectos solares, pues obviamente tengan de dónde abastecerse, digamos, diariamente, ¿vale? Entonces, es muy importante
saber y conocer nuestra ubicación, porque a pesar de que Colombia, digamos, está sobre la misma franja ecuatorial, eh, tenemos diferencias entre ciudades y entre regiones de radiaciones solares. No es la misma cantidad de sol que recibimos en una ciudad como Bogotá, que es una ciudad que gran parte del tiempo está nublada, llueve, sale el sol, que una ciudad como por ejemplo La Guajira, que tenemos casi 24 horas de sol, por llamarlo de alguna manera. O sea, tenemos sol de 6 a 7 de la tarde, estamos hablando de más o menos unas 12, 13 horas continuas de sol con una gran intensidad. Entonces, estando en un mismo país, tenemos diferentes zonas geográficas de las cuales podemos aprovechar de una manera u otra el sol, ¿vale? O sea, eso significa y se argumenta por qué en La Guajira están en los parques fotovoltaicos. Correcto, digamos porque hay una mayor cantidad o posibilidad de absorción de radiación solar que en ciudades como por ejemplo Bogotá o Cundinamarca, que son ciudades nubladas, son ciudades en donde el sol no lo podemos garantizar la mayoría del tiempo ni la mayoría de los días. Entonces es mucho más eficiente en regiones donde tenemos sol la mayoría del tiempo para poder aprovechar esa radiación, captarla y empezar a cargar las baterías a través de los paneles solares, ¿vale? Bueno, uno de los temas es la materia prima es el sol, es una materia 100% renovable, disponible y lo más importante es gratis. Entonces hay que aprovechar esos recursos, hay que aprovechar hoy, digamos, con toda esta coyuntura de lo que estamos viviendo no solamente en Colombia, sino en otros países de la región, la falta de recursos hídricos, la falta de recursos eléctricos, están haciendo que tengamos deficiencias en temas eléctricos y en temas de suministros para poder abastecer la población interna. Entonces, los proyectos fotovoltaicos o la iluminación solar nos brinda una gran posibilidad de poder ahorrar energía, de poder ahorrar todo lo que son materias primas para la consecución de la energía y así poder hacer proyectos mucho más, digamos, sustentables y renovables en el tiempo, ¿vale? Solamente como unos pequeños datos como para que dimensionemos el tema solar es, hay estudios que estiman que para el año 2030 haya más de 1 billón de personas que no vayan a tener acceso a la electricidad, ¿sí? Y esto es porque, digamos que las ciudades crecen, las poblaciones crecen a una medida y a una tasa mucho más rápida y elevada de lo que nosotros podemos generar recursos a nivel global. Estamos consumiendo muchos recursos, más de lo que nosotros podemos producir, ¿sí? Y otra cosa es, el medio ambiente tampoco nos está ayudando mucho con el tema hídrico. Entonces, hay mucha deficiencia de agua, hay mucha deficiencia de, digamos, de recursos para poder producir energía. Entonces, tengámoslo en cuenta. Ahora, el tema de ciudades. La mayoría de la población a nivel global está migrando cada vez más hacia las ciudades principales y hacia las ciudades. Y uno de los principales consumos que tiene cada ciudad es la electricidad y puntualmente es la iluminación pública, ¿sí? Estamos hablando de que una ciudad consume el 75% es del consumo total de energía y en las ciudades de ese porcentaje el 40% hace parte del consumo energético de iluminación exterior en las noches. Entonces, esto, digamos, abre una posibilidad muy grande, no solamente para las ciudades, sino para las personas, para el ambiente, de poder usar otro tipo de energías a las convencionales y poder usar tecnologías aprovechando los recursos que tenemos, como el sol. Y de aquí nace, digamos, todo lo bonito de los proyectos solares. ¿Qué opinas de la energía eólica? Sé que el tema solar es mucho más, Bueno, más reducido en costos. el tema de la energía eólica tiene, al igual tiene su complejidad y tiene sus tecnicismos, ¿sí? Así como mi materia prima en los proyectos fotovoltaicos es el sol, en las eólicas pues es el viento. Y el viento es algo que hasta donde conozco no lo podemos predecir, Okay. ¿sí? Mientras que el sol sí. ¿Y cómo lo podemos predecir? Inclusive en Internet se consiguen bases de datos de organizaciones que se dedican a proyectar todo el tema solar, todo el tema de radiación solar. Ahora, hay una organización a nivel global que es muy conocida, que es la NASA, con la cual nosotros trabajamos. Nosotros adquirimos bases de datos de proyecciones solares que ellos tienen a lo largo de 20, 25 años.
Entonces ya tenemos una visibilidad de cómo se va a comportar el sol en diferentes geografías para asimismo nosotros poder dimensionar todos los proyectos solares que se nos pide interactuar con ellos. Entonces, ahí digamos que tenemos como cierto control y cierta visibilidad. En el tema de la energía eólica, no sabría si existen esas proyecciones de viento donde nosotros de manera certera podamos saber si va a haber suficiente cantidad de viento para mover las aspas y generar, digamos, esa electricidad o no. Entonces, digamos que ahí tengo cierta, digamos, afinidad con la energía solar por eso, porque tenemos un conocimiento de lo que puede llegar a pasar. Y mira ¿Vale? que totalmente alineado con la mega tendencia de que el crecimiento en generación solar es mucho más alta que eólica y nuclear. Total, total. Tiene muchas más ventajas y muchas más facilidades para incrementar la generación. Ahora, un sistema eólico, eso es un sistema gigante, o sea, no es algo que compras en una caja, lo armas y lo pones a funcionar. Una torre, un mástil para colocar una hélice y producir energía eólica es gigante, o sea, estamos hablando de, no sé, 40, 50 metros de un mástil, más cada aspa de 20, 30 metros. Ya necesitas una maquinaria y una infraestructura especial para poder hacer el montaje de este tipo de, digamos, de fuentes de energía. Entonces eso también me hace un poco complejo el poner en marcha este tipo de tecnologías para la producción de energía. Caso totalmente diferente a estos sistemas solares Ah, que total, total. tú ves, pagas una caja, lo instalas y lo vuelves escalable fácilmente. Sí, incluso hay muchos sistemas que son do it yourself. O sea, compras, te llega la caja, destapas, si tienes algún conocimiento mínimo técnico de instalación, lo puedes lograr. Todo viene plug and play. No hay que hacer ninguna conexión ni configuración, digamos, muy sofisticada en algunos sistemas y lo puedes hacer en tu casa tranquilamente. Entonces, mucho más fácil también ponerlo y llevarlo a la práctica. Perfecto. Bueno, comentamos un poco de la energía, digamos, en nuestra región, hablando puntualmente de Colombia, pues nosotros tenemos, digamos, tres regiones principales o mayoritarias en Colombia, en donde tenemos sol prácticamente 12 horas al día, ¿sí? Entonces, muy temprano sale el sol en algunas regiones sobre las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y vemos que se empieza a ocultar sobre las 6 de la tarde. Eso es algo muy positivo para los proyectos solares, ya que dependiendo del sistema y dependiendo del dimensionamiento de paneles que podamos tener, vamos a lograr muy buen tiempo de carga y buena radiación para intentar garantizar que la batería cargue durante el día que está recibiendo radiación solar. Entonces, eso es bastante importante. ¿Sí? Bueno, un poco de fundamentación, que es lo que, digamos, es el tema central de la academia hoy, es qué compone un sistema solar. Básicamente son cuatro componentes lo que arman un sistema solar. Entonces, la luminaria, que es la parte lumínica, el panel fotovoltaico, que es el encargado de captar todo lo que es la radiación solar, la batería, que es la encargada de almacenar toda la energía que se capta a través del panel fotovoltaico, y el controlador de carga, que es digamos, el responsable o el cerebro que canaliza la radiación solar recogida por el panel, se encarga de almacenarla en la batería y en el momento de la descarga hace el inverso, saca la energía de la batería y la lleva hacia la luminaria para producir, digamos, la parte lumínica. Entonces, básicamente son estos cuatro componentes y son cuatro componentes que dependiendo de la aplicación o dependiendo de lo que nosotros necesitemos del sistema, los podemos dimensionar a lo que necesitemos. Y ese es uno de los puntos más importantes que yo creo que todos debemos de tener en cuenta cuando hagamos un proyecto solar. Y yo creo que aquí va la primera recomendación para todos los que nos están viendo y escuchando en la academia. Es, no todos los proyectos solares son iguales. ¿Sí? Es muy importante conocer la ubicación. No todos los proyectos están ubicados en la misma zona y en las mismas coordenadas. No todos los proyectos requieren el mismo dimensionamiento de baterías o de paneles. ¿Por qué? Porque hay regiones que yo puedo garantizar, no sé, un mínimo de 8 horas de sol y hay regiones donde yo no puedo garantizar que siquiera en el día haya, digamos, 8 horas continuas de sol radiante. ¿Sí? Ejemplo, Bogotá. Nosotros aquí tenemos
días muy soleados, muy bonitos, cielo abierto, totalmente azul, un sol increíble, pero al día siguiente puede ser un día totalmente inverso. Nubes, un día gris, un día lluvioso, en donde eso no quiere decir que no haya radiación solar, pero es mucho menor a la de un día totalmente soleado. Entonces ahí yo no puedo garantizar que esas 8 horas de solo de radiación puedan cargar mi sistema. Entonces, como te digo, la primera recomendación, uno, tenemos que dimensionar cada proyecto por aparte, y eso es una de las claves del éxito de los proyectos solares. Desafortunadamente, nosotros hemos escuchado muchas personas en el mercado decir que los proyectos solares no funcionan, que el tema no está inventado todavía, que no son viables, que los retornos de inversión son a 10, 20 años. Y esto sucede porque el dimensionamiento del proyecto no se ha hecho de la manera adecuada. Entonces son proyectos que se asumen unos datos que no tenemos confirmados, se asumen unas, digamos, autonomías de batería muy grandes en los cuales pues vamos a hacer que el costo inicial del proyecto sea muy elevado y eso pues obviamente el retorno de la inversión no va a ser muy rápido. Entonces es la primera recomendación. Entrando un poco al detalle del dimensionamiento de cada uno de los componentes, empecemos por el panel solar. Esto hay una fórmula que es universal, la fórmula es, digamos, la puedes conseguir en cualquier página de internet, incluso hoy con todo el tema de la inteligencia artificial, en cualquier buscador de inteligencia pones la fórmula de dimensionamiento del panel y te la saca sin ningún problema, ¿vale? Entonces, básicamente lo que dimensionamos con el panel es la capacidad de recibir carga para alimentar una batería, ¿sí? Ese es básicamente el dimensionamiento. Lo que tenemos que tener en cuenta rápidamente y a grosso modo en la fórmula es el batiaje de la luminaria, las horas de funcionamiento diaria que queremos que funcione la luminaria, y esto lo dividimos entre la eficiencia del cargador, que es el controlador de carga, la eficiencia del cable, un factor de polvo que también es muy importante porque la polución hace que se cree una capa sobre el panel y esa capa de polución o de polvo va de manera gradual, impide que el sol pueda ser captado de manera eficiente, ¿sí? Entonces, el ozono, el medio ambiente, todo este tema de la intemperie hace que se construyan unas capas de polvo o de mugre sobre los paneles y eso afecta, digamos, la eficiencia de la carga. Esto por la degradación de la batería y por las horas de sol pico que tenemos durante el día y eso nos da la cantidad de vatios pico que debe tener el panel para el sistema que queremos montar, ¿vale? Perfecto. Igualmente tenemos una fórmula para el dimensionamiento de la batería. La batería yo creo que es uno de los elementos más importantes y relevantes dentro del sistema solar porque es la que nos va a garantizar que nuestra iluminación pueda ser constante durante las 12 horas de la noche o incluso más noches en adelante sin tener, digamos, una mayor absorción de radiación solar para que se carguen durante el día. Vamos a tocar el tema de los tipos de baterías, ¿ahorita o más tarde? Luego de esto vamos con cada uno de los componentes, los vamos a ver a detalle, cuáles existen y cuáles se recomiendan para cada tipo de aplicación. Perfecto. ¿Sí? Porque, a ver, digamos que hay un tema muy importante y es, no todos los sistemas solares se requiere que duren las 12 horas de la noche. ¿Sí? Hay aplicaciones o proyectos en los cuales te dicen, oye, no me interesa sino de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, que es donde yo tengo mi comercio abierto o mi fábrica o la aplicación que sea, porque digamos que hay una iluminación perimetral que pertenece a las calles, que pertenece a la vía y yo puedo, digamos, disfrutar de ella. Entonces no necesito 12 horas de enteras corridas para el sistema que estoy armando. ¿Sí? Entonces, no sé, digamos un parqueadero en un supermercado. El supermercado no está abierto sino hasta las 10, máximo 11 de la noche, cuando su parqueadero es interno, ¿sí? Entonces, ellos les interesa es hasta las 11 de la noche que haya iluminación del parqueadero, se apagan las luminarias solares y ya quedan son las luminarias perimetrales que hacen parte de la iluminación pública de la ciudad. Entonces, no necesita que el sistema pues, te dure toda la noche, ¿vale? Una pregunta. Dale. Si queremos cumplir con los requerimientos que aumentaron acerca de la duración de los sistemas solares con el RETILAT 2024,
¿Cuál sería el punto? ¿Las baterías? ¿Incrementar el tamaño de la Hay, capacidad de baterías? hay varios puntos. Uno, aumentar la batería, totalmente claro, pero al aumentar la batería yo tengo que aumentar el panel. ¿Por qué? Porque si yo aumento la capacidad de la batería, tengo que tener un panel fotovoltaico que pueda alimentarme en un lapso de máximo 8 horas, 10 horas, Ah, ok. esa batería que yo tengo para almacenar ¿cómo se llama? La energía. Entonces, tengo que aumentar todo. Aumento batería, la batería hace que yo tenga que aumentar el panel y en algunos casos, dependiendo del controlador de carga, voy a tener que aumentar el controlador de carga, uno más robusto para poder captar toda esa energía y almacenarla en la batería. Entonces, el tema de Retilab es un tema bastante robusto. La verdad, 36 horas de autonomía es bastante, es un proyecto profesional que, digamos que de alguna manera para algunas aplicaciones queda sobreespecificado. Por ejemplo, si yo voy a instalar una luminaria solar en mi conjunto residencial, yo no necesito las 36 horas de autonomía a full carga sin el uso del sensor, ¿sí? Porque es una aplicación que no es, digamos, ¿Crítica? profesional, no es crítica. Lo que yo te decía ahora, digamos que en una unidad residencial a partir de las 11, 12 de la noche, pues no hay mucha gente en el exterior, entonces yo perfectamente puedo dimerizar el flujo, bajarlo para lograr tener ahorros de energía en la batería y el otro día, digamos, tener una carga mucho más rápida. Entonces hay aplicaciones que yo creo que no requieren las 36 horas como tal y hay otras aplicaciones que sí creo requieren esas 36 horas que propone Retilab. Pero ahí toca es dimensionar el sistema. ¿Vale? Ahora, otro fundamento de los proyectos solares es la autonomía. Y es una palabra muy común que usamos siempre para los proyectos solares. Y aquí quiero hacer, digamos, una aclaración de cómo se mide la autonomía. Como vemos en la gráfica, tenemos una primera noche de carga, que es digamos, el sol, se capta a través del panel solar. Tenemos una primera noche de descarga, ¿sí? Esa primera noche, digamos, no se descargó totalmente la batería, quedó un remanente. El segundo día, digamos, supongamos como ejemplo que no es un día totalmente soleado, sino un día nublado, pero como comentamos anteriormente, el hecho de que el sol no sea radiante no quiere decir que no haya radiación solar. Existe, pero en una menor proporción. Entonces, en esa menor proporción hay una carga, poca, pero la hay. Viene una segunda noche de descarga un poco más que la noche anterior, y luego viene un tercer día, también nublado, poca carga y una tercera noche de descarga. Bajo este ejemplo, nosotros deberíamos decir que hay 2 noches o 2 días de autonomía y 3 noches de autosuficiencia. Es decir, la autosuficiencia es cuando nosotros descargamos cada noche sin haber completado el 100% de la carga de la batería por falta de radiación solar. ¿Vale? Una pregunta antes de pasar de la Dale. diapositiva. Aquí podemos explicar por qué una de las recomendaciones de las luminarias All-in-One de Philips son una carga inicial de 8 horas. Claro. A ver, el tema de cargar siempre la batería a full nos va a garantizar que durante la descarga de la noche la luminaria pueda, de cierta manera, con el uso del sensor, digamos en conjunto, dejar algún remanente en la batería por si al día siguiente el día no es completamente soleado y no hay una radiación totalmente fuerte, poder absorber algo de carga, eso sumarla a la carga remanente que dejó la primera descarga, la primera noche de descarga, y lograr aguantar su máximo posible durante una segunda noche. Entonces, es clave el tema de usar el sensor de presencia que tienen todas las luminarias All-in-One, ¿sí? Para poder garantizar o para poder tratar de ahorrar el máximo posible en baterías y poder durar más de las 12 horas de la primera noche. Entonces, sí es importante que el primer día haya una carga total. Entonces, lo que se recomienda es, una vez instalada la batería, se deja cargar a plena carga. La ubicación de la luminaria también es algo muy clave. Es prevenir que no hayan sombras, es prevenir que no hayan algunos edificios, si es en ciudad, o algunos árboles, que genere obstrucción de la luz para poder captar la mayor cantidad de radiación solar hacia las baterías, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en otra diapositiva de una manera mucho más clara, ¿listo? Bueno, parte de los componentes ahora
digamos, empecemos a ver todos estos componentes que ya vimos cómo se dimensionan, cuáles son, cómo se dimensionan, empecemos a ver qué tenemos que tener en cuenta en cada uno de estos componentes. Lo primero es la luminaria, ¿sí? La parte lumínica. Aquí hay un tema muy importante, es que en el mercado encontramos unas eficiencias muy grandes que en la mayoría de los casos, en muchos de los casos que pues, hemos visto, no son de la luminaria como sistema, sino que son de la parte o del componente LED del sistema, que es muy diferente. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos una fuente de luz LED o un módulo LED que arranca, digamos, sobre los 150 lúmenes por vatio, ¿sí? Hoy ya estamos llegando sobre los 200, 220 lúmenes por vatio a nivel del sistema, pero pues para temas del ejemplo vamos a arrancar con 150 lúmenes por vatio. Entonces, cuando yo tengo un módulo de 150 lúmenes por vatio y lo meto dentro de una carcasa, ¿sí? Esa carcasa tiene que tener una disipación térmica, se va a generar unos calores y esa parte hace que yo pueda perder entre un 10 y un 15% de esa eficiencia de la luminaria, del módulo LED. Entonces, arranqué en 150, cuando meto el módulo a una luminaria por temas de disipación térmica, puedo estar sobre los 135 lúmenes por vatio, o sea, voy bajando. Luego a la luminaria o al módulo le tengo que poner unas ópticas, unas coberturas en policarbonato que me hacen las ópticas para poder distribuir la luz de una manera mucho más uniforme y mucho más, digamos, beneficiosa hacia el proyecto. Esto me puede quitar entre un 10 y un 30% adicional del flujo, dependiendo de la calidad de la óptica. Entonces ya paso de 135 a 120 lúmenes por vatio, ¿vale? Luego llegan unos controladores de carga que dependiendo también su calidad puedo perder entre un 10 y un 50%. Entonces paso de 120 a 110 lúmenes por vatio y ese ya sería la eficacia final de mi sistema. Y así es como tenemos que medirlo a nivel de sistema como tal. Porque muchas veces hay fichas técnicas que se anuncian como, no sé, he visto casos de 270 lúmenes por vatio. Entonces, wow, o sea, buenísimo. Pero cuando uno empieza a ver a qué pertenecen esos 250, 270 lúmenes por vatio, uno empieza a ver que no es del sistema, sino que es del módulo. Y cuando ese módulo uno comienza a hacer todos los descuentos de las ópticas, el controlador, la disipación y demás componentes que intervienen en el sistema, puede terminar uno perfectamente sobre los 160, 150, 170 lúmenes por vatio. Entonces, hay gran diferencia entre 270, 170 o 160 lúmenes por vatio. ¿Va? Tengo una pregunta, y es, Dale. una luminaria de baja especificación, el costo es de 120.000 pesos, estoy inventando. La de Philips vale 200.000 pesos. ¿En estos componentes se argumenta la diferencia en el costo? Total. Nosotros como marca y como líderes en el mercado tenemos un estándar mínimo de calidad, ¿sí? Entonces, nosotros procuramos que dentro del precio de la luminaria, dentro del costo más bien, para nosotros, tengamos los componentes de mejor calidad de ese segmento al cual vamos a llegar. Entonces, lo que acabas de decir, 200.000 pesos, ¿sí? Te voy a hacer una comparación. Una luminaria, digámoslo, semiprofesional, que puede ser de 200, 300.000 pesos, si yo la llevo a una luminaria profesional, me puede costar alrededor de los 900, 1.000.000 de pesos, y si yo la llevo a una luminaria para proyectos, me puede costar 2, 3 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, hablemos del mismo flujo, no sé, 4.000 lúmenes. 4.000 lúmenes en un producto semiprofesional puede costar, no sé, 200.000 pesos, digamos. Esos mismos 4.000 lúmenes en un producto profesional puede costar 800.000 pesos o 900, o sea, el doble. No, ¿qué? 3 veces más, 4 veces más. ¿Sí? Y un proyecto, una luminaria para proyectos ya pasa de 800.000 o 900.000 pesos al 1.500.000 más o menos. Los mismos 4.000 lúmenes. ¿Sí? Pero entonces ahí comenzamos a ver la diferencia de componentes. Ahora, siempre nos hemos encontrado en el mercado con el comentario que acabas de decir. ¿Por qué Philips cuesta X veces más que cualquier producto en el mercado? Y es por los temas de componentes internos que tenemos. Nosotros siempre tratamos de coger la batería de mayores ciclos, el controlador de menor pérdida, digamos, los módulos LED de mayor eficiencia para que cuando se meta dentro del sistema, digamos que la pérdida no sea tanto y quede una eficacia alta. Entonces, son, digamos, variables, llamémoslo invisibles,
que de pronto el mercado no lo ve, el mercado es, digamos, el producto ya terminado, pero no ve por dentro qué hay, ¿sí? Y yo creo que eso no solamente pasa en iluminación, pasa en todos los segmentos, o sea, en los carros pasa igual, ¿sí? El que no conozca mucho de mecánica interna de un vehículo, pues ve 4 llantas, 4 ventanas, 4 puertas, un timón y una palanca, ¿sí? Pero el que sabe de mecánica, bueno, habla de suspensiones, habla del motor, habla de, no sé, de carburación, de motores aspirados, de turbos, bueno, un poco de cosas que van por dentro, que eso va generando calidad en el vehículo. Igual es la iluminación. Los componentes internos, aparte de generar, digamos, esa calidad, también generan seguridad eléctrica, que es otro tema importante, ¿sí? Entonces, el uso de buenos materiales, de calidad, de componentes que generen esa confiabilidad como marca, nos garantizan que es muy raro que ocurra un evento eléctrico sobre la luminaria y que ese evento genere, digamos, en cadena cortos, genere con actos de incendio y demás tipos de riesgos que se puedan presentar eléctricos dentro de un proyecto. Y mira que realmente lo que tú acabas de mencionar es la razón por qué la existencia de la Academia Empresarial queproducto.com. Total. Y realmente de qué se trata. Y es de generar conocimiento, entregar el conocimiento para que la gente tome las decisiones que tiene que tomar. Y no se deje meter los dedos a la boca por Sí, un papel. mira, yo creo que el tema, o sea, el tema de precios es algo importante, ¿sí? Pero yo creo que ahorrarse un dinero hoy es gastarlo el día de mañana 2, 3 veces más. Es decir, tú hoy compras un producto de iluminación y creo que pasa en la mayoría de productos eléctricos. Sí. Compras una luminaria hoy y por ahorrarte un descuento, compras por precio y al poco tiempo te das cuenta que la luminaria no te funcionó como esperabas, que tiene ciertas deficiencias y lo que te toca es, o terminas es comprando un producto ya de más alta calidad por un precio más elevado. Entonces terminaste comprando 2 productos en vez de comprar desde el inicio uno solo de buena calidad. Lo barato siempre sale caro. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Bueno. Continuando entonces, aquí quiero centrarme un poco en los paneles, ¿sí? Hoy en día tenemos 2 tipos de paneles principales en el mercado: monocristalino, policristalino. Diferencia básica y rápida: el monocristalino tiene capacidad de absorción mucho más rápida que el policristalino. Y obviamente hay una diferencia en precio. Al el monocristalino ser más eficiente y captar mayor radiación solar, pues obviamente tiene, digamos, un costo mayor, ¿vale? Y ahorita lo vamos a ver un ejemplo de cuánto puede ser ese incremento en costo. Conectores. Súper importante este componente dentro del sistema. ¿Por qué? Los conectores son de policarbonato. Recordémosle a las personas que están conectadas y nos están viendo que el policarbonato tiene cierta resistencia a la intemperie. Entonces, no todos los policarbonatos se comportan igual ante el sol y ante el agua y ante los rayos UV. Entonces, cuando uno tiene un conector en un policarbonato de baja calidad, la intemperie lo que va a hacer es cristalizarlos y después de la cristalización proceden a quebrarse. Cuando se quiebran, empiezan a generar mal contacto. Entonces, puede que pierda carga, puede que la carga que va hacia la luminaria no llegue bien, entonces la luminaria puede entrar en corto o no prende porque no le está llegando la conexión de manera adecuada y eso afecta obviamente el funcionamiento de todo el sistema solar. Entonces es muy importante que los conectores tengan protecciones de envejecimiento UV certificadas, porque ya hay normas internacionales que avalan los policarbonatos para usos exteriores y eso es importante, la documentación también. Y aquí es donde te digo, ¿por qué un producto Philips cuesta más que el producto que compra el mercado? Porque el policarbonato que nosotros usamos es de alta resistencia. Es un policarbonato que yo te puedo garantizar que a lo largo de la vida útil no se te va a cristalizar ni se te va a quebrar para perder luego contacto eléctrico entre los diferentes tipos de componentes. David, tengo una pregunta con respecto Dale. a eso. Conectores MS4 y conectores para solar. Sí. Los conectores en DC son mucho más sensibles frente al riesgo de fuego que Okay. los en AC.
¿cierto? Sí, señor. Y si yo uno un sistema solar con baterías de litio, que tú sabes que son bastante sensibles frente a la temperatura, Sí. tienes un posible problema gigantesco porque se te puede incendiar la luminaria. Por eso Correcto. es tan cuidadoso la selección de los conectores. Exacto. Y ahí digamos, un poco encaminado a lo que hablábamos al principio. El dimensionamiento de cada proyecto es diferente. Si tú tienes la combinación que acabas de mencionar, tienes que tener en cuenta que si yo tengo una batería de litio, que es una batería, digamos, que tiene ciertas características, entonces tengo que tener en cuenta uno, ¿dónde la voy a instalar? Entonces, si la voy a instalar en tierra, tiene que ser en unas cajillas que ayudan a que la temperatura interna de la batería por tierra no se eleve. Entonces haya una, digamos, circulación de aire porque vienen con unos ductos que, digamos, aquí lo estamos viendo en la diapositiva. Y obviamente habría que seleccionar el tipo de conectores que más se, digamos, convenga para el tipo de instalación y batería. Por eso nombramos ahorita al inicio de la presentación en la academia que todo proyecto solar es diferente. Hay que mirarlo de una perspectiva diferente y única. ¿Sí? Replicar un proyecto solar es muy difícil porque no todos los proyectos requieren lo mismo, pueden ser en áreas cercanas, pero no es muy diferente si yo quiero una batería de litio o de litio ferrofosfato o de gel o de AGM, todas tienen un comportamiento diferente. Y basado en ese comportamiento yo defino con qué componentes empiezo a armar mi sistema. Entonces, súper importante y volver a recalcar, cada proyecto solar es diferente a otro y hay que mirarlo de esa manera única. Otro tema, controladores de carga. En controladores de carga tenemos lo que denominamos off-grid, que son, digamos, sistemas para proyectos netamente solares, o, digamos, los sistemas híbridos que permiten enlazar la red eléctrica al proyecto solar. ¿Sí? Entonces, ¿y esto por qué lo podemos hacer? Digamos que en los proyectos híbridos sirve mucho cuando se requiere un backup, que siempre haya un backup de la red eléctrica, que nosotros dimensionemos un proyecto o un sistema, digamos, para X cantidad de noches de autonomía, pero, digamos, no se puede tener, no nos podemos dar el lujo de tener un proyecto apagado. Entonces, no sé, digamos, una carretera, por decir un ejemplo, ¿sí? Digamos que yo cuando ilumino una carretera, pues sobredimensiono un poco las baterías y los paneles y el sistema para poder garantizar la mayor cantidad de horas de funcionamiento en caso de que no haya una buena carga. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si, no sé, llueve durante 3, 4 días seguidos y la radiación solar es mínima? ¿Qué pasa con esa batería? En algún momento se va a acabar. Entonces, en ese tipo de proyectos, si yo tengo una, digamos, opción de cambiar de la red off-grid, que es la solar, a la red eléctrica, pues me voy a beneficiar de que si la batería se me muere, yo no voy a dejar la vía oscura. Pues entra el soporte de la red eléctrica y me genera iluminación mientras llega el día siguiente para carga. Entonces digamos que ahí podemos, como digo, son proyectos que hay que mirarlos de manera individual. En el tema de las baterías, importante definir los tipos de baterías, que más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de batería, digamos cuáles son las diferencias entre ellas. Tipo de instalación de la batería, una batería puede ir instalada tanto en poste como en tierra, dependiendo de los tamaños obviamente, pues hay baterías que por su tamaño y su peso no pueden ir colgadas en el poste porque generan, digamos, resistencia. Y obviamente todo lo que viene de, digamos, como accesorios para las baterías. En este caso son las cajillas. Estas cajas, digamos, aparte de generar seguridad en las baterías, generan, digamos, todo un tema de corriente de aire para enfriamiento y también para sacar gases de las baterías o de las, digamos, del cerramiento de las cajas, sacan, digamos, gases que producen las baterías por su funcionamiento privado, ¿vale? Y luego la luminaria, que digamos, hay que escoger el tipo de luminaria que más, digamos, esté acorde al proyecto. Tenemos tipos de baterías tipo alumbrado público y también tenemos tipo reflectores. Entonces, dependiendo el proyecto o el tipo, pues seleccionamos alguna de estas, ¿vale? Listo. ¿Cómo distinguir o cómo escoger un panel fotovoltaico? Entonces, nombramos ahorita que hay monovoltaico, monocristalino y policristalino, ¿sí?
Diferencia entre los dos, básicamente ya la comentábamos, monocristalino es un panel que es mucho más eficiente, es alrededor de, tiene un 22% digamos, de eficacia en la captación de la radiación solar, frente a un 18 o un poco menos en algunos casos de el policristalino, ¿vale? Y digamos que la diferencia en precio estamos hablando de casi un 30% de valor, por obviamente tener mayores beneficios. Importante lo comentamos ahora, nosotros como marca, y volvemos otra vez al mismo tema, ¿por qué Philips cuesta más que un producto en el mercado? Y es porque el producto Philips tiene, y por política nosotros cumplimos con un mínimo de certificaciones internacionales para garantizar que el producto es apto para la comercialización hacia el mercado. Y no vamos a tener problemas ni de calidad, ni de funcionamiento, ni de performance que vaya a afectar la marca que hoy en día, digamos, tenemos como líder. Entonces, en el tema de los paneles fotovoltaicos tenemos 3 normas internacionales que son bajo IS, bajo el estándar IS, las cuales nos, digamos, avalan la calidad y la seguridad de los paneles fotovoltaicos. Entonces, muy importante que cuando nosotros tengamos un proyecto solar, pidamos esta documentación al fabricante para validar y para garantizar que es un producto de calidad, ¿vale? Comparativo entre las baterías. Digamos que estos son los más comunes, existen muchos más tipos de baterías en el mercado, pero nosotros como marca siempre usamos el litio ferrofosfato, ¿sí? ¿Es la batería más costosa del mercado? Sí. ¿Es la más, digamos, de mayor especificación en el mercado? Sí, pero cuando nosotros hacemos los análisis y retornos, sale mucho más económico tener una batería o hacer una inversión inicial de batería mucho más robusta que una batería de menor costo, pero con mayores recambios a nivel de la vida útil. Entonces, te pongo un ejemplo para que hablemos de datos puntuales. Uno, la batería de litio ferrofosfato tiene 2000 ciclos de carga, ¿sí? Hablemoslo, digamos, a grosso modo es 2000 cargas y descargas, digamos, del 100% al 10%. ¿Y por qué digo al 10%? Y ya voy para allá un poco. Entonces, cuando yo tengo carga full y lo descargo full, un ciclo, vuelvo y cargo, descargo, otro ciclo, cargo y descargo, ¿sí? No es tan lineal, pero para que nos demos un ejemplo y podamos cuantificarlo, los 2000 ciclos, digamos que son 2000 días, ¿sí? Entonces, cargo y descargo, digamos. Esto estaríamos hablando de casi, el año tiene 365 días, estaríamos hablando de casi promedio 6 años, ¿sí? De duración de la batería, ¿vale? Entonces, 2000 ciclos. Tengamos ese dato ahí todos para que luego hagamos la comparación. Voy a explicar primero digamos, los parámetros y luego vamos comparando frente a otras tecnologías. Digamos, el tiempo de carga, que también es importante, ¿sí? No todas las baterías cargan al mismo ritmo. Igual pasa con los celulares. Entonces, dependiendo del cargador que tenga, la batería puede cargar en 1 hora o puede cargar en 5 horas. Y también la capacidad de recibir la batería. Las baterías de litio ferrofosfato tienen un estimado de carga bajo condiciones óptimas, obviamente, entre 1 y 2 horas. Puedo yo cargar una batería de litio ferrofosfato, ¿vale? Eso también me hace que, si no tengo mucha disponibilidad de sol en el día, pues pueda, digamos, garantizar una carga, digamos, grande para lograr descargar en la noche la mayor cantidad de horas posible, ¿vale? Cuando pasamos nosotros a lo que es otros tipos de tecnologías, por ejemplo, como el gel, que es muy común, ¿sí? Vemos que ya los ciclos no son 2000, son entre 800 y 900 ciclos. Es decir, que yo necesito 2 baterías de gel para reemplazar la vida útil de una batería de litio. Entonces, ahí empiezan, digamos, a haber unos costos indirectos en el proyecto para poder igualar la vida útil. Entonces, digamos que tenemos unas baterías enterradas, ¿sí? De gel. Entonces, a las 900 ciclos o a los 900 días, llamémoslo de alguna manera para cuantificarlo, que sería más o menos unos 3 años, yo tengo que desenterrar la batería, desinstalarla, comprar otra batería, instalarla y volverla a enterrar. Ese desentierro, cambio y entierro tiene un costo. Entonces, esos costos hay que comenzarlos a anexar al proyecto. Y si uno hace la cuenta de esos costos
más las dos baterías, ya has pagado hace rato una batería de litio ferrofosfato. ¿Entiendes? Entonces, es también ver el proyecto desde una perspectiva de inversión inicial. ¿Es más costoso? Sí. ¿Es más alto? Sí. Pero a nivel del tiempo es mucho más beneficioso. Y otro tema, el tema ambiental. Si tú cambias baterías y baterías, ¿dónde disponen las baterías? Aunque hay empresas que se dedican, pues se especializan en hacer la disposición final de este tipo de elementos, pero estás generando mayor contaminación. Una batería para que se degrade en el medio ambiente pasan miles y miles de años. ¿Entiendes? Entonces eso genera más contaminación al medio ambiente. Entonces la idea es usar menor componentes dentro de la vida útil del proyecto. Y al final resulta más costoso a mediano y largo plazo. Total. Y más encima el tema ambiental, pues, también se genera Claro, un costo bastante alto. claro. Y ahí es donde, digamos, conectamos con lo que hablamos ahora, es los retornos de inversión. Muchas veces, por hacer una inversión inicial baja, no vemos que a futuro tenemos que invertir más en el proyecto. Entonces los retornos no empiezan a dar, se empiezan a estirar los tiempos de retorno de inversión, y ahí es donde muchas personas del mercado, cuando hacen los cálculos, dicen, no, es que no me cierra. ¿Entiendes? Entonces, es por esto. Hay que ver el proyecto hoy, tratar de invertir hoy una cantidad importante, pero sabiendo que eso a futuro me va a generar rédito y voy a cerrar un retorno de inversión en el menor tiempo posible. ¿Has escuchado que algunas luminarias que están llegando al mercado son litio ferrofosfato, pero usadas? Sí lo he escuchado, pero no lo he Visto vivido, la verdad. En el mercado uno escucha muchas cosas. Por allá alguien me dijo de unas baterías de sodio. Baterías de sodio. es una tecnología incipiente en China todavía. Te digo, o sea, me la nombraron que si teníamos, que eran lo último en tecnología. No las, digamos, no conseguí mucha información. Empezando por ahí ya me comenzaron a generar un poco de ruido, porque si no consigues información en la red de algo es porque o no existe o no es de mucho interés. ¿Entiendes? Pero sí, uno en el mercado escucha muchas cosas. Y hay lo que te digo, y lo que le digo a todos ustedes que nos están viendo en la academia es, cuando vayan a hacer un proyecto solar, hay que estar bien informado. O sea, esto es un tema muy técnico que hay que manejarlo con responsabilidad y que hay que saberlo dimensionar. Entonces, cuando alguien dice, no, baterías de sodio, no, nosotros trabajamos con litio ferrofosfato, es lo que nos interesa, es lo que nosotros podemos garantizar que funciona y que no lo va a dejar usted tirado en algún momento del proyecto. Entonces, digamos que ahí también, digamos, la marca pues tiene ese estándar de calidad y de performance hacia el mercado. Listo, entonces, este es el pequeño ejemplo de lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Entonces, tenemos una batería de litio ferrofosfato que tiene una profundidad de descarga, ¿sí? Del 90%, y aquí es otro tema importante entre baterías, que son las profundidades de descarga. ¿Qué es la profundidad de descarga? Las baterías, cualquiera sea la tecnología que tengan, no se descargan del 100 al 0%, ¿sí? Siempre la batería deja un remanente de un porcentaje para, digamos, tener una carga mínima para apenas se conectan o les llega carga, volver a arrancar y cargar, ¿sí? Como los celulares. Entonces, el celular cuando le faltan 15% te da una primera alarma y cuando llega al 5 o al 4 se apaga, ¿sí? Deja un remanente para volver a cargar, digamos, cuando se conecte. Igual pasa con este tipo de baterías. Entonces, el litio ferrofosfato tiene una profundidad de descarga hasta el 90%, es decir, que ella descarga del 100% al 10%. En el 10% ya lo guarda como remanente. Entonces yo, digamos, disfruto o yo puedo operar 90% de esa batería. El tema del plomo ácido y el gel está entre un 70 y un 80%, es decir, que yo desde el 100% descargo hasta el 20%. Entonces tengo más o mayor posibilidad de consumo extra en una batería de litio ferrofosfato que una batería de gel, porque puedo llegar del 100 al 10 y en las otras llego del 100 al 75 del 100 al 25 o al 20. Entonces tengo como 10-15% más de batería para poder descargar y generar iluminación. Entonces, mucho mayor ahí, digamos, beneficios, ¿vale?
El tema de los controladores de carga. En el mercado existen principalmente dos tipos de controladores de carga. Uno de tecnología PWM y otro que es MPPT. Hoy con el nuevo Retilab, digamos que se va a poner en vigencia todo lo que es el MPPT. La diferencia básica entre uno y otro, ¿cuál es? El PWM manda una corriente fija, ¿sí? Saca una corriente fija de la luminaria y eso es lo que entrega, constante, constante, constante. El MPPT básicamente es, el controlador sensa cuánta energía o cuánta corriente se necesita y eso es lo que te entrega. Entonces, digamos que va variando y te entrega en realidad lo que necesitas. Más inteligente. Exacto, lo que lo hace mucho más eficiente en el tema de descargas. Entonces, ahí también hay una diferencia en precio. Entonces, nosotros en todos nuestros productos, ya sean sistemas no integrados o todo en uno, siempre lo hacemos a través de controladores MPPT, ¿vale? Entonces, mucho más inteligente, mucho más eficiente, que siempre voy a estar, digamos, mandando la corriente necesaria. Ahora, tipos de configuraciones de los sistemas solares. Existen varias en el mercado, hay unas más frecuentes o en mayor tendencia que otras, pero todas, digamos, aplican o funcionan dependiendo el tipo de proyecto. Entonces, volvemos otra vez al mismo tema. Todos los proyectos solares no son iguales a otros. Entonces, dependiendo del tipo del proyecto, dependiendo del tipo de la aplicación, definimos el tipo de configuración del producto. El primero es, digamos, uno de los más conocidos, que es el sistema no integrado o por sistema. Es decir, yo configuro un panel fotovoltaico, una luminaria, un controlador de carga y una batería por separado, todo lo dimensiono a nivel unitario y luego lo armo en un solo sistema, ¿vale? Entonces, esto es el sistema no integrado. Luego viene el sistema todo en uno o sistema integrado, o como en el mercado se conoce, el famoso all-in-one. Y es decir, dentro de una carcasa de una luminaria, yo tengo los 4 componentes principales y obviamente eso lo hace que sea un sistema mucho más, digamos, con tendencia a la miniaturización para poder, digamos, tener espacios reducidos. Pero es un sistema que yo creo hoy en día es el de mayor tendencia, los sistemas todo en uno, es decir, todo está dentro de la misma carcasa o dentro de la misma luminaria, ¿vale? Luego vienen los sistemas centralizados. En estos sistemas ya es un sistema totalmente diferente, en donde tenemos, digamos, una granja de paneles fotovoltaicos en un lado, interconectados con un controlador, y tenemos un banco de batería también por separado, y las luminarias al interior de una, llamémoslo, bodega. Entonces, esto funciona mucho en los temas industriales, en donde las naves industriales tienen sus luminarias y se han hecho, digamos, algunas instalaciones adicionales para poder posicionar lo que son los paneles fotovoltaicos y las baterías. Y esto se ve mucho, digamos, en la industria cuando en los techos instalan los paneles fotovoltaicos, todos van por fuera de la luminaria, ¿sí? Es decir, la luminaria va dentro del recinto y los demás componentes van por fuera, ¿vale? Ahora, entremos un poco a cuáles son las consideraciones que debemos de nosotros tener para hacer un proyecto fotovoltaico, ¿sí? Y un proyecto que sea obviamente eficiente. Nosotros lo hacemos en 4 pasos principales. El primer paso es recoger la información. Este es uno de los mayores retos que nosotros tenemos con los clientes, porque la información que se pide es muy técnica y es una información muy precisa que de pronto el cliente no tiene. Pero nosotros, digamos, soportamos el proyecto, soportamos al cliente y ayudamos a conseguir la información que se necesita. En el caso puntual nuestro, nosotros pedimos localización del proyecto y ojalá con coordenadas de longitud y latitud. Eso se consigue en el Google Maps, metemos la ubicación del proyecto y ahí nos genera ese tipo de coordenadas. Pedimos que se valide si en el área de aplicación hay sombras, hay edificios, hay polución, si no hay polución, si hay nubes y qué clase de iluminación se requiere. Nosotros con toda esta información que recogemos desde el cliente, como les comentaba antes, nosotros tenemos acceso a unas bases de datos de NASA y otras organizaciones y vamos analizando el comportamiento de la radiación solar en el punto, la polución en el punto, para lograr definir qué tipo de paneles se necesita, si monocristalino o policristalino, qué tipo de batería se necesita, hacer el dimensionamiento y poder generarle al proyecto un sistema a la medida.
Dos, luego de tener esa, digamos, recolección de información, procedemos con el diseño de iluminación o lo que es la parte lumínica para saber qué tanto flujo necesita la aplicación para poder cumplir con niveles. Recordemos que en Colombia todas las aplicaciones, o bueno, en su mayoría todas, necesitan cumplir con un Retilab que nos dice qué tanto flujo debemos de tener en cada una de las aplicaciones que vamos a iluminar, ¿vale? Luego diseñamos el sistema, definimos si es un sistema todo en uno, centralizado, no centralizado, o por componentes, y ahí empezamos, digamos, a armar el sistema. Y luego, pues todo lo que es la instalación, la entrega y la puesta en marcha del sistema como tal en el proyecto, ¿vale? Eso es un poco lo que comentamos ahorita, entonces nosotros recogemos toda la información y esa información lo que nosotros hacemos es validar con fuentes de la NASA cómo se va a comportar el Sol en las diferentes aplicaciones y diferentes geografías para poder hacer un dimensionamiento. Entonces, este es un pantallazo de lo que nosotros vemos a nivel de proyección solar. Este es un pantallazo de lo que nosotros vemos a nivel de polución o de contaminación del aire que puede llegar a afectar el panel fotovoltaico y armar capas de polución que prevengan que la radiación solar sea captada de manera, digamos, eficiente. Y aquí también definimos cuál sería el esquema de limpieza de los paneles fotovoltaicos, ¿sí? Los paneles fotovoltaicos y los proyectos solares también necesitan mantenimiento. No es solamente instalarlos y los dejo ahí 10, 20, 30 años, no. O sea, como igual que los demás sistemas de iluminación ya sean no solares, necesitan un mantenimiento, se necesita una limpieza, una puesta en marcha para, digamos, garantizar su correcto funcionamiento. El tema lumínico, aquí definimos si es una vía, si es un área exterior, un parqueadero, un área perimetral. El tema de túneles, obviamente no dentro del túnel, pero sí en la boca y en la salida del túnel, se usa mucho la iluminación solar. Y digamos que todo esto se define a través de unas ópticas y un tipo de producto, ya sea un reflector o una luminaria tipo alumbrado público, ¿vale? Luego viene el diseño del sistema, que ya lo veíamos anteriormente en las diapositivas anteriores. Aquí definimos cuántos días de autonomía necesitamos, cuántas noches de descarga, horas en la noche que el sistema debe funcionar, para así nosotros poder dimensionar tamaños de baterías y no solamente los tamaños, sino también el tipo de instalación. Si es una instalación de batería en poste o una instalación de batería en piso, ¿vale? Y luego, bueno, viene todo el tema de la importación, todo el tema de la entrega del portafolio y la puesta en marcha y funcionamiento del proyecto a satisfacción de lo que el proyecto se requiere, ¿vale? Esta puesta en marcha, en algunos casos lo hacemos a través de sistemas de Bluetooth, dependiendo del tipo de luminaria, dependiendo del tipo del sistema. Si no, lo hacemos, digamos, de manera manual, ¿vale? Pero ya hay sistemas y hay luminarias que tienen componentes o tienen acceso a que a través de una aplicación, ya sea por Bluetooth o por IR, a través de un control remoto, podamos obtener información tanto de las luminarias como de las baterías y conocer un poco cómo se está moviendo el proyecto, ¿vale? Importante, y aquí, digamos, hacemos la recapitulación de todo lo que hemos comentado en esta hora que ya llevamos aquí con las personas que nos están viendo y están conectadas con la academia. 4 pasos súper importantes a tener en cuenta a la hora de la instalación de un proyecto solar, Fernando. Y ustedes en la academia, ténganlo muy en cuenta. 1, instalarlo en un lugar soleado, donde no hayan sombras, donde no haya interferencia de edificios o de casas o de construcciones y no hayan paredes que bloqueen que el sol llegue de manera directa. 2, y lo comentaba Fernando ahora y súper importante, carga mínima inicial de 8 horas para de ahí en adelante poder garantizar el mayor tiempo de uso de la luminaria sin tener cortes durante las noches. Súper importante las 8 horas. 3, la vida útil de la batería va a depender del uso del sensor. Es decir, entre más presencia detecte el sensor y mayor flujo de la luminaria en su, digamos, salida lumínica, menos duración va a tener la batería. Entonces, por eso todas las luminarias todo en uno vienen acompañadas de un sensor, para poder de esa manera tratar de que haya el mayor ahorro posible en temas energéticos y podamos tener la mayor duración.
La mayoría de las programaciones se hacen con el control remoto. Y Sí, ahí se puede programar con sensor, dimerización. correcto. Eso es clave de la programación. Sí, todas las luminarias vienen con un preseteo estándar desde la fábrica, ¿sí? Que es sensor activado. Cuando detecta presencia se prenden al 100%, cuando no detectan presencia pueden dimerizarse hasta un 20 o 30% del flujo inicial. Entonces, dependiendo la marca, dependiendo el producto, pues tiene como ese seteo inicial. Pero con un control remoto que es como tipo el control de televisión, podemos o deshabilitar el sensor para que quede, digamos, corrida siempre activa al 100%, pero ahí tenemos que tener en cuenta que va a haber un mayor consumo de energía y de batería. ¿Sí? Podemos también dimerizarla, es decir, que ya cuando detecte presencia no se encienda al 100%, sino al 60, 70, 80%, y así también logramos mayor ahorro de energía. Entonces, podemos hacer unos seteos muy básicos, dependiendo del tipo de producto también. Incluso también podemos ponerle un timer. Entonces, no sé, en 4 horas se apaga. Por lo que comentamos ahora, hay casos en los cuales no se necesita pues, tener la luminaria prendida toda la noche. Hay casos en los que sí. Entonces, si el caso es que no se necesita todas las 12 horas de la noche, pues yo puedo poner un timer para que se apague la luminaria en 2, 4, 6 horas y el resto pues, de la noche, digamos, se ahorra. O si necesito prenderla, pues de manera manual la puedo encender, ¿vale? Por cuarto, y también tenerlo muy en cuenta, es la carga de la batería va a depender de la cantidad de luz directa recibida. ¿Sí? Lo comentamos ahora, el hecho de que no haya pues, un sol radiante no quiere decir que no haya radiación, pero entre más luz o radiación solar directa reciba el panel, más rápido y mejor cargo la batería. Entonces, con estos 4 pasos yo creo que podemos garantizar el mejor funcionamiento posible de un sistema solar. Es lo básico. Cuando a ti te llegan preguntas, quejas o reclamos, Sí. de esas 100 preguntas, la mayoría se eliminaría si se tienen en cuenta estos 4 puntos. Sí. Y la mayoría se eliminaría en el punto 1 y 2. O sea, la mayoría de las veces no lo colocan en lugares soleados y segundo, no lo dejan cargar inicialmente por Correcto. 8 horas. Sí. Estaba contando un cuento rápido. En mi edificio donde yo vivo, estaban instalando, llego llegando a mi casa tipo 6:30, 6 de la tarde. A esa hora estaban instalando la luminaria, 6 de la tarde. La luminaria obviamente viene, como cualquier dispositivo eléctrico de batería, viene con una carga mínima de batería. La instalaron, la colocaron sobre la cara opuesta a donde cae el sol. Primer error, primer detalle. Segundo, la instalaron a las 7 de la tarde, terminaron de montarla en el brazo como a las 7:30 de la noche, ya no había sol. Obviamente la luminaria prendió, todo el mundo quedó contento con el nivel de iluminación, pero a las 9 de la noche o 10 la luminaria se apagó. Al día siguiente, pues obviamente por el tema de la obstrucción de luz, la luminaria no cargó completamente, cargó algo. En la segunda noche, la luminaria volvió a prender tipo 6, 7 de la noche y como a las 12, 1 de la mañana se apagó. Pasó, para hacerte el cuento corto, la bajaron, cobraron la garantía, fueron a reclamar la garantía y no tuvieron en cuenta ninguno de estos procesos. Entonces, cuando ya se les informó, oye, mira, es que hay que instalarla en cierta área, entonces no la instales en esta cara del edificio, sino en la otra, déjala cargar 8 horas, hicieron, pues, digamos, el proceso bien y la luminaria funcionó las 12 horas de la noche. Entonces, muchos de los reclamos, yo diría el 95% de las quejas que nos llegan o de las llamadas que recibimos sobre temas de luminarias todo en uno, es por sombras y no carga Inicial digamos, de 8 inicial de horas. 8 horas. Exacto. Es bastante complejo. Pero yo creo que es una labor bonita y es lo que estamos haciendo de aquí. Por eso estamos aquí hoy en la academia, es poder llevar todos estos datos, toda esta información, para que todos ustedes al momento de hacer proyectos lo tengan en cuenta y puedan sacar el máximo beneficio al proyecto solar. Es súper importante. Bueno, después de esta información un poco técnica, vamos a mostrarles un poco qué tipo de productos tenemos a nivel solar, cuál es la aplicación, que los conozcan un poco, cómo es el control, digamos, que tienen, de una manera muy rápida. Bueno, continuando entonces con los productos
que tenemos disponibles para todo este tipo de aplicaciones y proyectos que hemos comentado anteriormente. Tenemos la línea semiprofesional, que en este caso sería el reflector Essential Smart Bright. Es un reflector que viene entre los 900 y los 4000 lúmenes de flujo de salida. Todo producto viene con un control remoto IR, que tiene unas funcionalidades básicas que ya hemos comentado, como prender, apagar, dimerizar o deshabilitar el sensor en el caso de que el producto tenga el sensor, para poder generar, digamos, un tipo de comando manual, ¿vale? Todo el portafolio y los productos vienen con su parte lumínica, sus paneles fotovoltaicos ya listos y conectores de policarbonato de alta resistencia. David, antes de continuar, Sí, tengo una pregunta para ti, dale. y es lo que se ve en el mercado. Reflector, 1500 lúmenes. Sí, Philips, un tamaño grande, y sí. marcas de baja especificación y un tamaño la mitad. ¿Eso Ok. es posible? ¿Tú le creerías a un producto que dice 1500 lúmenes con Philips, que es un tamaño considerable, y los mismos 1500 lúmenes con la mitad del tamaño? Sí, y te digo dónde está la diferencia. El tamaño grande es porque yo necesito una batería grande. Ok. ¿Sí? Y el panel también. Exacto, entonces, Pero si tú utilizas un panel monocristalino, que es el más eficiente, ¿cómo sí, se logra un reflector más pequeño? porque la batería es más pequeña, pero la duración no es la misma. Entonces, yo en el mercado, y he tenido la oportunidad de corroborarlo, es, mientras un reflector de mayor tamaño te dura hasta las 12 horas, el reflector de menor tamaño te puede durar 4, máximo 5 horas. No te da más. Ok. Entonces, claro, el tamaño de la batería es la mitad, por ende el reflector es también la mitad. El flujo lumínico puede ser igual, los 1500 lúmenes, pero el tamaño de la carcasa radica en que para yo garantizar mínimo 12 horas, tengo que tener una batería más grande y a la vez, y a su vez tener un controlador de carga pues mucho más robusto, ¿sí? Tanto por calidad como por potencia. Entonces, eso también hace que mi carcasa sea un poquito más amplia. Ahora, un tema importante, disipación de calor. Como todo está dentro de la carcasa, lo que se busca con una carcasa más grande es tener mayor de superficie de disipación para que sea pues, una disipación pasiva. Entonces yo puedo disipar el calor que genera la batería, el controlador de carga, más el módulo LED, lo disipo en toda la, digamos, superficie de la carcasa. Y entre más grande la carcasa, pues mayor superficie de disipación tengo. Si las temperaturas de la batería son altas, ¿qué pasa? El performance cae Exacto. dramáticamente. Digamos que el calor no controlado de una manera adecuada hace que la vida útil de los componentes caiga de manera drástica y la depreciación sea mucho mayor. Y lo primero que afecta es el tema lumínico. Entonces, si el módulo LED, voy a decir cualquier cosa, era de 50.000 horas, con el calor, dependiendo de las temperaturas a las cuales pueda llegar, pues ya no va a ser de 50.000, sino de 40.000, 30.000 o 20.000 horas. Entonces, sí creo que haya reflectores, y los he visto, muy pequeños, pero son, digamos, una especificación no tan robusta como la que nosotros manejamos para garantizar mucho mejor y mayor funcionamiento en temas de tiempo y también en temas de eh, preservar, digamos, todo lo que es el correcto funcionamiento y la disipación del calor que se produce al interior de la luminaria. ¿Vale? Entendido. Bueno, también tenemos lo que son luminarias tipo Wallpack. Estas son, digamos, más como para marcar paredes, como para señalizar. Todas vienen con su sensor de presencia y, digamos, su switch on-off en el caso de que se quiera hacer un prendido o apagado de manera automática. Estos vienen de los 1000 a los 4800 lúmenes. Estos son un poco más, digamos, robustos en el tema de reemplazo de potencias en halógenos. Ahora, un punto súper importante aquí, digamos, y se aplica para todo el tema solar. Los reemplazos que nosotros anunciamos en nuestros empaques y en las fichas son versus tecnologías halógenas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la presentación que están ahí viendo la diapositiva, tenemos que los proyectores reemplazan halógenos equivalentes a 100, 200, 300 y 500 vatios. Estas potencias corresponden a bombillas halógenas. Entonces, muchas personas creen o asumen que los 500 vatios es de una luminaria de sodio o de una luminaria de metal halide. No, eso ya es, digamos, un flujo bastante alto
el cual no se reemplaza, son solamente tecnología halógenas. Tenemos también luminarias tipo low bay, estamos hablando entre los 1600 y los 3600 lúmenes. Estamos hablando de campanas que pueden ser instaladas entre los 2 y los 3.4 máximo, pero 2, 3.5, máximo 4 metros de altura para todo lo que son digamos, pueden ser parqueaderos cubiertos, pueden ser una parte de la industria a nivel de bodegas, a nivel, digamos, de pasillos, queda bastante instalado. Tenemos digamos, una luminaria tipo Wellpack escualizable, va muy bien en tema de exteriores a nivel residencial y comercial. Viene también con un sensor de presencia y la parte lumínica puede ser escualizable, ¿vale? También tenemos luminarias tipo post-top. Aquí ya comenzamos a ver tecnologías selectable, es decir, que yo mediante un tap en la luminaria puedo seleccionar tanto la potencia o el flujo como la temperatura de color. Es decir, yo puedo seleccionar la temperatura de color entre los 3000 Kelvin, 4000 Kelvin y 6500 Kelvin, dependiendo lo que yo necesite para la ambientación o la escenografía que quiera, digamos, montar, ¿vale? En el tema de la industria también tenemos luminarias tipo waterproof, ideales para lo que son bodegas, industrias, cuartos fríos, cuartos donde hayan humedad, podemos tenerlo. Ahora, punto muy importante de este portafolio, digamos, lo industrial es que viene con extensiones de cable. Entonces, yo tengo una extensión, digamos, con la que viene el producto, que son alrededor de los 3.5 metros, pero si necesito hacer extensión en cuanto a longitud entre el panel y la luminaria, es decir, que yo quiero instalar el panel fotovoltaico en el techo, la luminaria en el interior de la bodega o del recinto donde yo lo quiera instalar, vendemos extensiones de cables de 3 y de 5 metros. Entonces yo puedo generar extensiones de 10, 15 metros para poder llevar, digamos, la energía desde el panel hasta la luminaria y viceversa, ¿vale? Entonces, digamos que eso también es un plus chévere porque muchos productos en el mercado tienen esa limitante. Entonces te tienes que ceñir al tamaño del cable que tienes y es lo máximo que puedes hacer. Nuestros productos tienen esa parte de poder extender la longitud de los cables. Tenemos una bombilla que manejamos en interior, es una bombilla que viene de temperatura de color 6500 Kelvin, son 700 lúmenes, ella viene, digamos, como en 3 tipos de potencias, bajo, medio, alto. El alto son los 700 lúmenes, el medio está alrededor de los 400 lúmenes y el bajo está alrededor de los 200 lúmenes. Entonces, dependiendo del tipo de iluminación que necesite o la cantidad, pues la voy seleccionando y esto también me va generando pues un ahorro sustancial en el consumo de la energía, ¿vale? De la bombilla. Un poco para que miremos es el tema del control remoto con el que viene todo este portafolio que acabamos de ver. Cada uno de estos productos viene con este tipo de control remoto y el cual ya habíamos comentado nos permite generar el modo automático, que es como viene preseteado desde la fábrica. Y básicamente lo que quiere decir es que cuando detecta presencia, la luminaria se enciende al 100% del flujo. Cuando no detecta presencia, ella se dimeriza al 30% o al 20% del flujo inicial para intentar ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Tiene también una posibilidad de aumentar el flujo o disminuir el flujo de manera manual y unos timers de auto apagado de 2, 4 y 6 horas. Entonces esto nos permite unos comandos muy básicos, pero bastante funcionales para toda la aplicación que podamos tener, tanto residencial como comercial. Pasando un poco al portafolio profesional, ya empezamos a ver luminarias, también sistemas todo en uno, pero con mayores flujos lumínicos y mayores, digamos, especificaciones. Básicamente son luminarias que van desde los 5000 lúmenes hasta los 18000 lúmenes. Son luminarias que todas van con batería de litio ferrofosfato. Ya comenzamos a aumentar los sistemas de eficacia alrededor de los 170 hasta los 200 lúmenes dependiendo del modelo y vienen con un control remoto un poco diferente con el cual yo puedo tener diferentes tipos de funcionamientos, es decir, deshabilitar el sensor, aumentar el flujo, disminuirlo. Incluso puedo tener mediciones de componentes internos como la batería, las cargas, las corrientes, de una manera muy sencilla y muy básica, ¿vale? Luego tenemos esta luminaria, básicamente es mismos paquetes lumínicos del anterior, es una luminaria que a diferencia de la anterior podemos instalar en bajo altas temperaturas de ambiente, ¿sí? Es decir, con esta luminaria podemos llegar hasta los 55 grados de temperatura ambiente,
cuando un producto normal está alrededor de más o menos 40 grados temperatura ambiente. Con esta llegamos, digamos, a los 55, lo cual nos abre otras posibilidades de aplicaciones donde se manejen este tipo de temperaturas, ¿vale? También batería de litio ferrofosfato, controlador de carga con tecnología MPPT, que ya lo vimos en diapositivas anteriores, y estamos manejando eficacias mayores a los 180 lumens por vatio a nivel de sistema completo como tal. ¿En qué parte de Colombia podemos utilizar estas luminarias? Muchos se utilizan en zonas costeras. Entonces, cuando vas, digamos, a zonas, por ejemplo, no sé, ciudades como Cartagena, Santa Marta, La Guajira, en donde las temperaturas ambiente son más altas que las del promedio de la región, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el interior del país se manejan temperaturas entre los más o menos 20 grados hasta los 30, 32 grados. Digamos Cali, es una ciudad de 30, más o menos 32 grados. Pero todo lo que es Cartagena, Santa Marta, las ciudades costeras, Barranquilla, la sensación térmica puede llegar hasta los 40 grados, ¿sí? Entonces, en esos casos que es preferible dimensionar una luminaria con mayor capacidad de temperatura para que ésta no vaya a afectar su desempeño lumínico. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros. E incluso a nivel de industria puede ser, por ejemplo, ingenios. Los ingenios manejan ciertas, digamos, calderas, ¿sí? Que generan obviamente un calor bastante excesivo. Entonces, a las afueras, pues se genera esa, digamos, ese ambiente de mayor temperatura. Ahí podrían también ir instalados este tipo de luminarias, ¿vale? Y con esto, digamos, terminamos toda la parte del portafolio solar. Espero que hayan aprendido, disfrutado. Cualquier pregunta o inquietud nos la hacen saber a través de la academia y nosotros con el mayor de los gustos responderemos a todas sus preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Si tienen cualquier tipo de comentario o pregunta, la pueden colocar en observaciones en el canal YouTube de nosotros. Muchísimas gracias y bienvenidos a la Academia Empresarial queproducto.com.